En un campo de batalla de la Edad Media, entre el estruendo de los cascos de los caballos, el choque del acero, el brillo de las armaduras bajo el sol, se levanta un caballero montado. Avanza con determinación. Su armadura resplandece, su lanza en ristre. Estos guerreros no eran solo combatientes, eran símbolos del honor y el poder en una época en que la fuerza y la valentía definían a los grandes hombres. Bienvenido a Repasos para Zapazos. Hoy nos adentraremos en el mundo de los caballeros medievales, los icónicos guerreros de la Edad Media. En este episodio exploraremos quiénes eran estos caballeros, cómo vivían, luchaban y cómo su existencia ha dado forma a innumerables leyendas y narrativas. Sumérgete conmigo en la historia de los titanes de la Edad Media, cuyo legado continúa fascinando al mundo moderno. Los caballeros medievales, esos guerreros envueltos en acero que cabalgan a través de las páginas de la historia, tienen orígenes que se remontan a los inicios de la Edad Media. ¿Cómo surgieron estos emblemáticos soldados de la nobleza y cómo evolucionaron a lo largo de los siglos? Inicialmente, en los turbulentos días que siguieron a la caída del Imperio Romano, Europa estaba fragmentada en múltiples reinos y territorios. La necesidad de defensa y la ausencia de un ejército centralizado llevaron al surgimiento de los primeros caballeros. Eran guerreros montados, a menudo de origen noble, que servían a un señor a cambio de tierras o privilegios. Durante los siglos IX y X, a medida que las invasiones vikingas y magiares amenazaban Europa, la figura del caballero comenzó a tomar una forma más definida. Los reyes y nobles dependían cada vez más de estos guerreros montados para la protección de sus tierras. A cambio, ellos recibían tierras, estatus y reconocimiento, consolidando su posición dentro de la estructura feudal. El siglo XI vio un cambio significativo, con la introducción del sistema feudal completo. Los caballeros se convirtieron en una clase distinguida dentro de la sociedad medieval. Su entrenamiento comenzaba desde la infancia y su investidura como caballeros era un rito de paso, que implicaba un profundo simbolismo religioso y social. La era de las cruzadas en los siglos XI al XIII marcó el apogeo de la caballería. Los caballeros lucharon en tierras lejanas, impulsados por la fe, por la lealtad, la búsqueda de gloria y de honor. Fue durante este periodo que se cristalizó el ideal del caballero, un guerrero valiente y honorable, guiado por el código de caballería, que dictaba cuál debía ser su conducta en la guerra, pero también en su vida diaria. Hacia el final de la Edad Media, con el advenimiento de nuevas tecnologías militares como la pólvora y cambios en las tácticas de combate, los caballeros comenzaron a perder su prominencia en el campo de batalla. Sin embargo, su influencia en la cultura, en la literatura y en el ideal de la nobleza guerrera perdura hasta nuestros días. Los caballeros medievales, por lo tanto, no fueron simplemente soldados, fueron el producto de una época donde el combate, la fe y el honor dictaban el curso de la vida y de la política. Convertirse en un caballero medieval era un camino largo y riguroso, marcado por la tradición y el entrenamiento intensivo. Este viaje, por supuesto, comenzaba en la infancia y estaba lleno de enseñanzas tanto en las artes de la guerra como en las cortesías hacia los reyes y los señores. El primer paso hacia la caballería comenzaba a menudo a la edad de 7 años. Cuando un niño noble era enviado a la casa de otro señor para comenzar su formación como paje. En esta etapa, el joven aprendía las habilidades básicas de la equitación, la caza y el manejo de armas simples, además de recibir educación en música, danza y modales cortesanos. Este periodo no solo era para adquirir habilidades marciales, sino también para formar el carácter y aprender los principios del código de caballería. Alrededor de los 14 años, el paje se convertía en un escudero, un paso más cerca al camino a convertirse en caballero.
Como escudero, el joven servía directamente bajo un caballero, cuidando su armadura, sus armas y su caballo. Esta etapa era crucial para adquirir experiencia práctica en el manejo de la armadura, las armas y a menudo acompañaba al caballero en campañas y en torneos, aprendiendo de cerca las realidades del combate y de la vida militar. La culminación de este proceso era la ceremonia de investidura como caballero, que se llevaba a cabo a menudo alrededor de los 21 años. Esta ceremonia era tanto un rito de paso como un evento religioso y social importante. Incluía rituales como la vigilia de armas, donde el escudero pasaba la noche en oración, y la imposición de la espada y la armadura por parte de un señor o un caballero destacado. Convertirse en caballero era, por lo tanto, no solo un proceso de entrenamiento militar, sino también una educación en valores, en ética y en conducta social. Los caballeros eran vistos como modelos de virtud y habilidad, encarnando ideales como la valentía, la cortesía y el honor, principios que definirían el carácter y el comportamiento de esos legendarios guerreros de la Edad Media. El caballero medieval es a menudo evocado por su distintiva armadura, una imponente vestimenta de metal, diseñada para la protección en el campo de batalla. Esta armadura y su armamento no solo servían como herramientas de guerra, sino también como símbolos de estatus y de habilidad. Inicialmente, la armadura de los caballeros consistía en una cota de malla, una red de anillos de hierro entrelazados que ofrecía protección contra cortes y contra estocadas. Sin embargo, a medida que la tecnología y las tácticas de combate avanzaban, la armadura también evolucionó. Hacia el final de la Edad Media, los caballeros comenzaron a usar armaduras de placas, que cubrían el cuerpo con placas de metal rígidas, proporcionando una protección superior. El yelmo era una pieza crucial, evolucionando desde simples capuchas de malla hasta sofisticadas piezas de acero que cubrían toda la cabeza. Los escudos también eran fundamentales, inicialmente redondos y luego evolucionando a formas puntiagudas que ofrecían mayor protección y maniobrabilidad. En cuanto a las armas, que estoy seguro es un tema que te va a interesar mucho, la espada era el arma principal del caballero, un símbolo de su oficio. Normalmente era una espada bastante pesada que tenía filo en ambos lados y se usaba muchísimo más para golpear que para cortar, ya que al enfrentarse con otros caballeros, estas pesadas espadas lo que hacían era romper huesos mucho más que cortar la armadura que llevaban puestos los enemigos. Junto con la espada, los caballeros a menudo portaban lanzas, especialmente durante los torneos y las batallas a caballo. El mazo y el hacha de batalla también eran populares, especialmente en las luchas contra oponentes fuertemente armados. Estos elementos de armadura y armamento no eran meramente prácticos, estaban elaboradamente decorados. A menudo se personalizaban, reflejando el prestigio y la riqueza del caballero. Y mira, si hasta este momento, que apenas vamos a la mitad del video, has aprendido una cosa nueva sobre la impresionante armadura o el armamento de los caballeros, o su entrenamiento, por favor suscríbete a Repasos para Zapazos aquí. Vamos a explorar las historias y los secretos de los guerreros más formidables de toda la historia. Además, no te pierdas los episodios de los soldados más letales, donde cada video revela el arte de la guerra a lo largo de los tiempos. Los caballeros medievales eran mucho más que simples soldados. Eran portadores de un código de conducta que dictaba no solo su comportamiento en el campo de batalla, sino también su papel en la sociedad. Este código de caballería, con sus raíces en la ética cristiana y las tradiciones guerreras, era el núcleo de la identidad del caballero. El código de caballería enfatizaba valores como la valentía, la cortesía, el honor y la protección de los indefensos. Los caballeros estaban obligados a ser leales a su señor y a la iglesia, y a actuar con justicia y con compasión hacia los menos afortunados. Claro, este ideal no se cumplía siempre en la práctica, pero digamos que seguía siendo un modelo aspiracional para muchos. En la corte, los caballeros desempeñaban un papel central en la vida cultural y social.
Participaban en torneos que eran eventos tanto de entrenamiento militar como de espectáculo social. Estos torneos incluían las justas y los meles, donde los caballeros podían demostrar su habilidad y su valentía ante una audiencia de nobles y de damas. La vida de un caballero también estaba marcada por el romance cortés, una tradición en la que el amor idealizado y la devoción a una dama eran vistos como componentes esenciales en su carácter. A través de la poesía, la música y las proezas en el torneo, los caballeros expresaban este idealizado amor cortés. El caballero, por lo tanto, no era solo un guerrero, era un miembro influyente de la sociedad medieval cuya influencia se extendía más allá del campo de batalla, hasta las cortes y los salones de los castillos. Su vida estaba gobernada por un conjunto de ideales que buscaban equilibrar la fuerza bruta con la gracia, la cortesía y la virtud. Los caballeros medievales, a pesar de su imagen romántica, eran ante todo guerreros, y su eficacia en el campo de batalla era crucial para las victorias y las derrotas en la Edad Media. Su estilo de combate y las tácticas empleadas jugaron un papel fundamental en las guerras y los conflictos de la época. Los caballeros eran conocidos por su habilidad en la lucha montada. La caballería pesada, con caballeros completamente armados montando caballos igualmente protegidos, era una fuerza formidable. En batalla, una carga de caballería podía ser devastadora, capaz de romper líneas enemigas y cambiar el curso de un combate. En las cruzadas, los caballeros de toda Europa viajaron a Tierra Santa, enfrentándose en batallas emblemáticas como la batalla de Hattin o el asedio de Jerusalén. Estos conflictos no solo fueron pruebas de la destreza militar, sino que también reflejaron el choque de las culturas y las religiones en esa época. En Europa, los conflictos entre reinos y señoríos proporcionaron a los caballeros innumerables oportunidades de combate. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia es un ejemplo destacado, con batallas como Agincourt y Crécy, donde las tácticas de caballería jugaron un papel crucial, aunque también revelaron las limitaciones de la caballería frente a armas como el arco largo. A medida que avanzaba la Edad Media, el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas tácticas comenzó a desafiar la supremacía de los caballeros. La introducción de la pólvora y las armas de fuego, junto a los cambios en la organización militar, marcaron el principio del fin de la era de la caballería tradicional. Sin embargo, las tácticas y las hazañas de los caballeros medievales en el campo de batalla continuarían siendo recordadas y estudiadas como ejemplos de valentía y de estrategia. La historia de los caballeros en guerra es una de honor y heroísmo, pero también una de evolución y adaptación. Refleja la compleja naturaleza de la guerra medieval, en que la tradición y la innovación a menudo chocaban, dando forma al curso de la historia europea. El legado de los caballeros en la batalla sigue siendo una fuente de fascinación y de admiración. Su influencia se extiende más allá de la Edad Media, inspirando a generaciones de historiadores, estrategas militares y amantes de la historia. La era de los caballeros medievales, aunque marcada por la gloria y el honor, enfrentó eventualmente su ocaso. El declive de la caballería comenzó con los cambios que te decía en el arte de la guerra y la venida de nuevas tecnologías. Las armas de fuego definitivamente fueron el fin de la caballería. Una armadura no tenía nada de protección contra el disparo de un arcabuz o aún más de algún cañón que fueron introducidos durante el Renacimiento y que redujeron significativamente la efectividad de la caballería pesada en el campo de batalla. El aumento de los ejércitos de infantería profesional y las tácticas de combate más versátiles y más económicas también jugaron un papel en la disminución de la relevancia de los caballeros. Batallas como la de Pavia en 1525 demostraron la vulnerabilidad de los caballeros frente a las fuerzas combinadas de infantería y las armas de fuego. A pesar de su declive como fuerza militar, el legado de los caballeros perdura en la cultura moderna.
la figura del caballero sigue siendo un símbolo de valentía, honor y, por supuesto, caballerosidad. Las historias y leyendas que surgieron en torno a estos guerreros, como las del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, continúan inspirando obras de literatura, cine, arte, capturando la imaginación de generaciones. El código de caballería, aunque idealizado y a menudo más aspiracional que real, ha influido en conceptos modernos de ética y comportamiento en el campo de batalla. La imagen del caballero como un guerrero noble y virtuoso ha dejado una huella imborrable en nuestra comprensión de la moral y la conducta heroica. En el mundo contemporáneo, los caballeros medievales son recordados no solo por su destreza en combate, sino también como íconos de una era donde los valores del honor y la lealtad ocupaban un lugar central. Su historia nos habla de un tiempo en que la guerra era tanto un medio de conquista como un campo para la demostración de la virtud personal. Así, la historia de los caballeros medievales es una fascinante mezcla de realidad y mito, de hechos históricos y de leyendas románticas, un legado que sigue siendo parte integral de nuestra cultura y de nuestra historia. Al concluir nuestro viaje por la época de los caballeros medievales, hemos descubierto no solo la historia de una clase de guerreros, sino también un capítulo fascinante de la historia humana. Los caballeros, con su compleja mezcla de valentía, honor y tradición, continúan siendo un símbolo perdurable de la Edad Media y un espejo en que vemos los valores y los conflictos de su tiempo. Reflexionando sobre su legado, los caballeros nos recuerdan que la historia es mucho más que una colección de batallas y conquistas. También es una narrativa de ideales, de cultura y de transformación. A través de su vida y de sus leyendas, los caballeros medievales siguen inspirando a las generaciones actuales, evocando imágenes de heroísmo y caballerosidad que trascienden el tiempo. Si has disfrutado de este recorrido por la historia de los caballeros medievales y has aprendido una cosa nueva hoy, por favor suscríbete a Repasos para Zapazos. Aquí continuamos explorando las historias de los guerreros más formidables de la historia, en nuestra serie Los soldados más letales. No te pierdas los próximos episodios donde cada uno revela un nuevo capítulo del arte de la guerra y los héroes que la han definido. Dale like al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y activa las notificaciones para seguir descubriendo las vidas y el legado de aquellos que han dejado una huella en el campo de batalla y en la historia. Nos vemos en el próximo repaso.